atención del recién nacido con hipertensión pulmonar, y para el desarrollo del mismo tenemos como invitado al doctor Pedro Iván Barrera Martínez. Para presentar al doctor Iván Barrera está a cargo del doctor Manuel Vázquez, y para coordinar la sección de preguntas está a cargo del doctor Daniel Fernández. Ambos son residentes del Complejo Hospitalario Metropolitano Doctor Arnulfo Arias Madrid de Panamá. Adelante, doctor Manuel Vázquez. Active su micrófono, doctor, por favor. Buenas noches. Primero que nada, quisiera agradecer a la Federación Nacional de Neonatología de México y a la Sociedad de Residentes de Neonatología por esta oportunidad de compartir con ustedes y de diseminar pues, el conocimiento de nuestra especialidad. Tengo el placer de presentar al doctor Pedro Iván Barrera Martínez. Es un pediatra egresado del Hospital Juárez de México, un neonatólogo egresado del Instituto Nacional de Perinatología, con un posgrado de alta especialidad en cuidados intensivos neonatales del Instituto Nacional de Perinatología, con maestría en ciencias del Instituto Politécnico Nacional, especialista en ECMO, miembro de ELSO, autor de publicaciones, entre las cuales está el Neurodevelopment in Ventilated Newborns Weighing Less than 1,500 grams y eficiencia de ventilación nasal en prematuros. Es el jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Infantil Privado. Sin más, le cedo la palabra al doctor Barrera para que comience la presentación. ¿Qué tal? Pues buenas noches a todos los residentes, a todos los que tienen el espacio para poder compartir esta ponencia. Igual gracias al doctor Manuel, al doctor Marlon, a la Sociedad de Residentes de Ciudad de México y también a la gente de Panamá, a la gente de Bolivia y Chile que están compartiendo con nosotros. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Muy bien, perfecto. Perfecto, pues buenas noches. Pues vamos a empezar con este tema para los residentes de neonato, para los neonatólogos en especial. Siempre ha sido un buen reto y una situación de tratamiento de enfermedad del recién nacido de los neonatos, en los cuales nosotros pues tenemos varios inconvenientes porque estos pacientes generalmente son graves. Anteriormente, cuando hemos ido avanzando poco a poco, empecé mi residencia, todavía sabíamos muy poco de la hipertensión pulmonar, pero bueno, poco a poco hemos ido avanzando. Voy a dividir esta ponencia en estos puntos importantes. La fisiología, vamos a hablar un poquito de fisiología, la hemodinamia de la hipertensión pulmonar, el diagnóstico de hipertensión pulmonar, manejo ventilatorio, el manejo de óxido nítrico, el manejo hemodinámico, que es un punto muy importante, y algunos videos y pues al último daremos las conclusiones. Déjenme aquí, nada más déjenme deshabilitar la sala de espera para que puedan estar ingresando. Creo que de esa manera ya está. Perfecto. Bueno, aquí un poquito la fisiología que ustedes ya la recuerdan, ya la conocen. Tenemos las fases pulmonares, canicular, sacular, alveolar, y posteriormente el nacimiento. Aquí podemos ver principalmente lo que es PBR, está hablando de las resistencias pulmonares, CBR está hablando de las resistencias sistémicas, y cómo este cambio al nacer, va a producir los cambios fisiológicos que vamos a ver más adelante, y esto pues nos va a servir mucho para entender
Y aquí son dos puntos importantes que quiero recalcar. Vean cómo el azul son las resistencias pulmonares, como antes del nacimiento. Obviamente están elevadas, las resistencias sistémicas están muy bajas. Cuando nace el bebé, estos cambian, ¿de acuerdo? O sea, la resistencia sistémica es la que incrementa y la caída de las resistencias pulmonares cae abruptamente, que esto va a ser el cambio. Si ustedes pueden ver esta línea punteada de aquí, vean cómo, aunque parece ser pequeña, pero la elección de una cesárea sin trabajo de parto o sin indicación puede mantener o retrasar este cambio de bajar la resistencia. Este es un punto importante. Y el otro punto importante es que de acuerdo a las fases embrionarias, probablemente en esta fase sacular, que estamos hablando casi antes de 30 semanas, en este intervalo, probablemente el óxido nítrico probablemente no pueda ser muy activo porque no hay donde pueda el músculo trabajar. Entonces, entre más pegado al nacimiento, hay mejor respuesta al óxido nítrico. Eso es pues parte importante. Ahora bien, vamos a recordar aquí un poquito que esto es muy importante, que si ustedes pueden ver aquí es en forma esquemática. Aquí tenemos, siempre que hable de la parte, esta es la parte derecha del corazón y la parte izquierda del corazón, les decía en otra ponencia, siempre que hable de la pulmonar, siempre que hable de la pulmonar, de la arteria pulmonar, vamos a estar hablando del lado derecho del corazón. Cuando hablemos de la aorta, estamos hablando generalmente del lado izquierdo del corazón. Ya en otra ponencia, en la anterior ponencia, habíamos hablado sobre esto para ver los diferentes precargas y poscargas derecho y precarga y poscarga pues izquierda. Esto es importante cuando está el bebé dentro del útero, pues esto que es la arteria pulmonar. Ustedes tienen que ver que la arteria pulmonar, ustedes recuerdan, va a salir, está saliendo de lo que es el ventrículo derecho. Y este ventrículo derecho pues va hacia los pulmones, que como ahorita no tiene actividad cuando está en útero, esto pues hay mucha resistencia, o sea, está ocluido, no hay circulación adecuada para esa, y entonces todo se va por el conducto arterioso y la otra parte se va por el foramen oval. Por lo tanto, tenemos dos cortocircuitos o dos shunts que están presentes en lo que es inútero, ¿no? Y esto sabemos que tenemos, si estoy hablando de la pulmonar, ya. Si estoy hablando que de la pulmonar estamos hablando del lado derecho, la pulmonar estamos hablando del lado derecho, entonces sabemos que si está del lado derecho y la aorta está del lado izquierdo, entonces si yo estoy diciendo que se está yendo la sangre de la pulmonar hacia la aorta, ya nuestro cerebro tiene que pensar que el cortocircuito es de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Entonces tiene de derecha a izquierda. El foramen oval también es de derecha a izquierda. Porque esto es muy importante cuando vemos la hipertensión pulmonar, estos cortocircuitos y hacia dónde van estos cortocircuitos, ¿de acuerdo? Porque esto nos va a dar un importante cambio hemodinámico que va a estar en hipertensión pulmonar. Las causas de hipertensión pulmonar pueden ser primaria o llamadas idiopáticas, que no las pongo aquí porque probablemente son idiopáticas, o sea, realmente el momento de ser una hipertensión pulmonar primaria o idiopática es que no conocemos la causa. Las más frecuentes en neonatología son secundarias. Y de secundarias podemos hablar de unas que son agudas y unas que son congénitas. Las agudas quiere decir que tiene algo que provocó que tenga una mayor resistencia o que los pulmones estén afectados y esté produciendo una hipertensión pulmonar, como una espiromeconio, una asfixia, la sepsis puede tener hipertensión pulmonar, mucha gente no la relaciona, pero puede dar una hipertensión pulmonar, una taquimia transitoria, un neumotórax y obviamente el síndrome de estrés respiratorio. Las congénitas, principalmente la hernia diafragmática, hay otras congénitas como las MAC, que en algunas ocasiones, no todas, pero pueden tener algunas, las que son muy grandes, algunas displasias alveolares, deficiencia de la proteína B, que no es tan frecuente, pero bueno, puede tener algunas mutaciones, y bueno, y además defectos cardíacos. Todos estos defectos cardíacos llevan un error innato del metabolismo. Todo esto puede ocasionar una hipertensión pulmonar. Vean esto
Ven esto que ustedes pueden ver aquí. Esto es a nivel celular. Y a nivel celular, esto es lo que es normal. Ustedes pueden ver, digo, parece esto muy complicado porque hay como muchas cosas, muchas letras, etcétera. Pero esto es lo normal. Y el cambio que va a estructurar o el cambio que se hace cuando tiene una hipertensión pulmonar es todo esto a nivel celular, y todo esto que ustedes pueden ver, estos cambios ocasionan todo este engrosamiento de la célula muscular, y todo esto nos va a dar ocasión a una hipertensión pulmonar. De hecho, yo les comento que queda como la arteria pulmonar queda como sensible. Es tan sensible que después de que hace una hipertensión pulmonar, cualquier, ¿cómo vamos a decir? Cualquier cosa o situación que la vea fea, por decir así, va a producir una hipertensión pulmonar. De hecho, ustedes lo han de haber visto. Cuando los niños tienen hipertensión pulmonar, de hecho, el niño se irrita o llora o cualquier cosa y se pone cianótico, ¿no? No es como una cardiopatía, sino es una hipertensión pulmonar que ya está muy reactiva. Muy bien. Ahora, esto es importante que lo vean ustedes aquí. Este esquema me gusta mucho. Ustedes pueden ver, este es como, este es el corazón, nada más que está el corazón, obviamente sí, pero se está viendo de cabeza. ¿Por qué lo ponen de cabeza en este esquema? Es porque así algunos cardiólogos pediatras ponen el ecocardiograma así, y bueno, nos va a dar esta identificación. Entonces, como está de cabeza, no se confundan, ¿verdad? Está de cabeza, esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Aquí llegan las venas cavas, llegan a la aurícula derecha. Como ustedes pueden ver, llega a la aurícula derecha. Esta es la aurícula derecha. Esta es la tricúspide que da paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que ya decimos que es derecha, por fines estratégicos es derecha, y esta va hacia el pulmón. Aquí se hace el intercambio, ventilación, perfusión, y posteriormente llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, que pasan por la mitral, que se va al ventrículo izquierdo, y de ahí sale la aorta. De hecho, con este esquema podemos platicar, ya explica toda la hipertensión pulmonar. Vamos a tratarlo de explicar. Vean otra vez. Ya tenemos, esta es la circulación. Y aquí están los conductos arteriosos. Aquí está el conducto arterioso y acá está el foramen oval. Mucho ojo aquí. Cuando hay un problema, que estamos hablando de una hipertensión pulmonar secundaria, cuando un problema aquí en el pulmón, aquí hay, entonces esto va a ocasionar un problema que causa resistencia. Toda la resistencia se va hacia atrás, como ustedes pueden ver, se va hacia atrás por la arteria pulmonar y la regresa al ventrículo derecho. Y ustedes recuerdan que la tricúspide, o sea, llega la aurícula, no, que estamos viendo de cabeza, y manda la sangre al ventrículo derecho. Y la tricúspide es fuerte, es una válvula fuerte que hace esto, para mandar la sangre. Imagínense qué fuerza tendrá hacia atrás la arteria pulmonar que hace esto, ¡pum!, rompe. En vez de hacerla así, ya está tratando de romper y hace hacia atrás la tricúspide. Por lo tanto, se ve turbulencia y sangre que regresa aquí. Y como es tanta la presión, toda la sangre que regresa se va a meter al conducto arterioso hacia la aorta, ¿verdad? Y si estoy diciendo que de la arteria pulmonar se está yendo por el conducto arterioso, por la alta presión, hacia la aorta, el conducto arterioso, ¿hacia dónde está haciendo? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Pueden comentar ahí en el chat. Esto ustedes saben que es interactivo, si no se me duermen, ¿verdad? Yo tomo café para no dormir. Los leo ahí en el chat. ¿Alguien quiera participar? Si estoy mandando la sangre de la arteria pulmonar a la aorta, el cortocircuito, ¿de dónde a dónde sería? De derecha a izquierda. Aquí, Daniel, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Esto nunca se les olvide. Siempre que la pulmonar mande sangre a la aorta, es derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Ustedes no se les olvide eso, porque cuando hagan un eco y les digan tiene un cortocircuito de derecha a izquierda, en el conducto arterioso, ustedes ya automáticamente saben que está mandando sangre de la arteria pulmonar a la aorta. ¿Están de acuerdo? Perfecto, perfecto. Entonces, eso es sumamente importante de entenderlo así.
Por lo tanto, es de derecha, igual en el atrio, o sea, en el foramen, es de derecha a izquierda. Muy bien, entonces, aquí podemos ver en otro esquema cómo la mayoría de las causas, al tener un problema en la perfusión, o sea, creo que no me acuerdo si en una diapositiva está más adelante lo que les voy a poner, pero se los voy a platicar aquí. Hagan de cuenta que los alvéolos son como globitos, ¿no? Está el alvéolo así y el vaso sanguíneo pasa por un lado del alvéolo, ¿de acuerdo? Y ahí se hace el intercambio ventilación-perfusión. Pero esto funciona, el organismo funciona como funcionamos nosotros, o sea, de verdad como funcionamos nosotros. Vamos a decir que tú, entre más abres vamos a decir, un comercio, una tienda, y esa tienda está teniendo mucho oxígeno, o sea, vende oxígeno, si es que esta tienda vende oxígeno, entonces está pleno, está oxigenada, pues la gente va a circular hacia ese lugar porque quiere cambiar el oxígeno, entonces va a haber mucha circulación hacia el lado. Pero ¿qué pasaría si hay varias tiendas que venden oxígeno? Entonces vamos corriendo por los oxígenos, hay muchas vías, se abren hasta los caminos más grandes, ¿no? O sea, el vaso se abre más, se dilata. Pero ¿qué pasaría si en una de esas tiendas se acaba el oxígeno o está cerrado? Si está cerrado o hay poquito, pues mucha gente no va a donde hay menos porque probablemente no se va a surtir. Por lo tanto, ese vaso sanguíneo se va adelgazando. Bueno, no se adelgaza, se hace una vasoconstricción, o sea, se cierra y si hacen todas esas vasoconstricciones hacia atrás, eso es lo que está causando mucha resistencia. Por eso, de hecho, con los cardiólogos pediatras que trabajo, de hecho hemos visto pacientes que llega, le toma el ecocardiograma y me dice, es que tiene una hipertensión pulmonar brutal y le ponemos ya sea el medicamento como vamos a ver más adelante, óxido nítrico, alta frecuencia, lo que sea, y posteriormente a los 15, 20 minutos le toma otro eco y vemos cómo baja. ¿Por qué? Porque aumentamos o abrimos la ventilación perfusión, se vasodilatan todos los vasos y esto nos hace tener una mejor ventilación perfusión y eso nos rompe la resistencia y todos estos cortocircuitos se van a mejorar. Todo esto de acá lo vamos a ver más adelante. Muy bien, vean este esquema, este es de un artículo que 2022, que por ahí les compartí a algunos de las gentes que trabajan conmigo. Con todo gusto les dejo ahí mi correo al ratito porque se los puedo compartir, la verdad no los he escrito yo, entonces realmente se pueden compartir con todos los que les interese leerlo con más calma. Pero me gusta mucho este esquema, no sé si este es de Saitian, creo que sí. Saitian y McNamara son dos autores muy, obviamente, buenos porque me gusta mucho sus artículos, hacen buenos esquemas y diseños. Y ven esto, vamos a ver aquí. Aquí está, vean el alvéolo, la glotis. Este bebé, pues aquí está alimentado por la placenta. La placenta, que es la vena cava inferior, llega, vean, aquí está el atrio derecho y aquí está el ventrículo derecho. Y bueno, aquí está en forma esquemática, aquí está el conducto arterioso que se va a ir hacia el lado izquierdo del corazón. Esto es muy esquemático, está al lado izquierdo del corazón. Y bueno, aquí llega al atrio izquierdo lo poquito de sangre de las venas pulmonares, porque no están, esto es en útero, porque no están funcionando. Esto llega un poquito aquí y luego llega al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo pues sale a la aorta, donde hace un poquito, vean también el flujo cerebral y hacia todos los demás. Esto es a nivel inútero, a nivel fetal. Y ustedes pueden ver cómo aquí está el líquido amniótico, aquí la presión pues es líquido lo que está haciendo aquí, por lo tanto esto tiene unas resistencias pulmonares, todo esto, la resistencia pulmonar está aumentando, o sea, están apretados. ¿Por qué? Porque no hay intercambio, no hay vasodilatación, no hay oxígeno. Y estas están disminuidas porque pues no hay presión hacia acá. Cuando esto cambia, cuando el bebé nace y aquí entra el aire, vean cómo se hace el cambio. Aquí el cambio se empieza a vasodilatar, esto vean cómo produce una vasodilatación pulmonar y entonces esta vasodilatación pulmonar empieza a tener más fuerza el lado izquierdo, acuérdense que decía pulmonar es derecho, aorta es izquierdo, empieza a haber más resistencia del lado izquierdo y al haber más resistencia, el conducto arterioso, que es importante que ustedes lo estén recordando, hagan de cuenta que es como, voy a poner así, que es como una manga, ¿no? Si está para de derecha a izquierda, esto está así muy
muy flojito, muy eso. Cuando cambia de izquierda a derecha, esto se tuerce porque viene porque ya hay más presión en la arteria, en la aorta, ya hay más presión en la aorta, se tuerce, por decir así, se dobla, porque hay mucha presión y se dobla hacia el otro lado, hacia la pulmonar, y se empieza a cerrar el cortocircuito. Entonces, en una transición normal, si hay más presión, si ya se liberó el pulmón, se oxigenó el bebé, respiró, se bajaron las resistencias pulmonares y aumentó las resistencias sistémicas. Hablando de sistémicas también, para que ustedes estén enterados, sistémica es izquierda y sistémica es aorta. Se aumentó la presión de la aorta y ahora viene la sangre de la aorta hacia la pulmonar, ahí el cortocircuito, ¿hacia dónde está yendo? Aquí los leo, los que quieran participar. ¿Hacia dónde está yendo el cortocircuito en este momento de nacimiento? En una transición pues normal, donde la presión de la aorta tiene más presión y se está yendo hacia el lado de la pulmonar. Decimos que la pulmonar, entonces, este cortocircuito, alguien que participe, de izquierda a derecha. Exactamente, entonces está de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, solo participó una doctora, ¿eh? Van a ver, pero bueno, de izquierda a derecha, aquí se está haciendo el cierre del conducto. Por eso es importante en ese momento, y ya todo esto empieza a tener una estructura o una transición normal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay algo? Aquí ponen un aspirado de meconio, ponen que está colapsado los pulmones. Esto ven lo importante. Aquí ya hay un problema en el pulmón. Les digo, como que aquí ya no hay. Por lo tanto, hay vasoconstricción. Por lo tanto, si hay vasoconstricción aquí, sigue habiendo, es como si tapan, hagan de cuenta que la arteria pulmonar es el periférico, ¿no? El periférico en la Ciudad de México es para los que son extranjeros, el periférico es una avenida grande, una avenida principal. Vamos a decir que ese periférico se ocluye por algún accidente, por alguna situación, está tapado. De hecho, tomo el periférico y siempre cuando se tapa, pues, horrible, ¿no? ¿Qué pasa? Si está tapado, vamos a decir, toda la gente, todos los carros empiezan a congestionarse, bueno, no a chocar, sino a mantenerse ahí, y hay mucha resistencia y va atrás, 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 atrás. Toda la resistencia se va atrás. Pero algo que si ven que va a tardar mucho, entonces la gente de tránsito dice, ¿sabes qué? Vamos a abrir una callecita que ocupábamos anteriormente cuando el periférico todavía no funcionaba, y esa callecita la vamos a ocupar para irle liberando y pasando esos carros que estaban congestionados. Y entonces está liberando y pues todos, pero como buenos mexicanos, todos se quieren ir ahora para allá, ¿no? Entonces eso mantiene que ese atajo o ese corto que abrieron del periférico se quede abierto. Pero todo esto está generando mucha tensión. Y si ustedes se ponen muy, muy observadores en esto, quiere decir que si hay mucha presión del lado derecho, entonces el conducto arterioso tiene que liberar la presión. Entonces el conducto arterioso está actuando, ¿conocen las ollas express? ¿Alguien cocina? ¿Conoce las ollas express? ¿Alguien ahí en el chat que participe? ¿Sí las han visto? ¿Sí las conocen? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que está la olla express o las arroceras, ¿ok? Y tienen una valvulita arriba, ¿no? ¿Para qué esa valvulita que está sonando? ¿Para qué es esa válvula que está sonando? ¿Sí? ¿Para qué es? Para liberar la presión. Entonces, el conducto arterioso es para eso, para liberar la presión. Por eso mucha gente cuando tiene hipertensión pulmonar y son niños, generalmente esta hipertensión pulmonar está mucho en niños pretérmino o de término, quieren cerrar el conducto. Ojo, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Y esto van a ver como aquí ven en este esquema, como de tanta presión, acuérdense que esta es la pulmonar, ¿sí? Toda esta presión que va hacia atrás, ¿sí lo pueden ver aquí? Esto vean cómo se está ensanchando, cómo se está haciendo gordito. ¿Por qué?
Porque el ventrículo derecho es buena onda para aguantar el volumen. O sea, el ventrículo derecho aguanta el volumen, se estira, tú le puedes echar, es como una venota grande, ¿no? O sea, aguanta el volumen. Lo que no aguanta es la presión. Y si tú le empiezas a poner presión, entonces se empieza a hipertrofiar. Por eso empieza a la larga a fallarnos el ventrículo derecho. Y aquí lo podemos ver. Vean en este esquema, como ven, aquí está, esto es normal, ¿no? O está haciendo una transición normal. Cuando hay una hipertensión pulmonar, que podemos llamar como una hipertensión pulmonar moderada, el cortocircuito puede ser bidireccional, inicialmente puede ser bidireccional, porque todavía están peleando, siempre están peleando. Es bien interesante cómo se pelea la presión de la aorta, o sea, la presión arterial sistémica y la presión pulmonar, a ver quién gana, ¿no? Y aquí como está, pues medio, aquí todo es bidireccional, porque ningún de un lado ni de otro, todavía hay sangre, pero ya empieza a aumentar lo que llamábamos en la otra plática, ¿se acuerdan? Que esta se llama poscarga ventricular derecha. Cuando es de la pulmonar, poscarga ventricular derecha. Se empieza a ensanchar un poco, ven cómo se empieza a ensanchar, y si esto persiste, entonces empieza a ensancharse mucho más. El cortocircuito, como decíamos, se hace de derecha a izquierda, porque ya le ganó la presión toda de este lado, y vean cómo aprieta, cómo empieza a apretar al ventrículo izquierdo, y esto de apretar al ventrículo izquierdo va a llegar a producir una falla ventricular izquierda. Y entonces, la hipertensión pulmonar, nuestro problema de hipertensión pulmonar y de hernia diafragmática, iba a decir, no voy a hablar plática de hernia diafragmática y ahorita si digo hernia, me va a decir, no, ahora vamos a dar una hernia diafragmática. Bueno, pues sería la continuación para acabar con este ciclo de hipertensión pulmonar. Pero en este tipo de enfermedades de hipertensión pulmonar, nuestro problema es que queremos manejar la hipertensión pulmonar y la hernia diafragmática como si nada más fuera ventilatorio. Y aquí es donde fallamos, porque no solamente es un problema ventilatorio, es un problema ventilatorio y hemodinámico. Y como ustedes pueden ver, aquí la alteración hemodinámica, que se las voy a ir desglosando poco a poco, puede ser necesario, vean lo que es necesario, este manejo de aminas y no tanto el manejo ventilatorio. Digo, tampoco lo vamos a dejar atrás, pero tenemos que hacer las dos cosas. Muy bien, vamos a entrar al diagnóstico. El diagnóstico, pues generalmente tenemos que buscar la causa, ¿no? Tiene que haber una causa, siempre hay una causa. Ustedes busquen una causa, porque la gente ve los datos y ustedes que son residentes tienen que, decía Bruce Lee, cuando señala la luna, la belleza de la luna, ustedes nada más ven el dedo, no ven el dedo, sino pierden la grandeza de toda la luna. O sea, tienen que ver el entorno. Ya lo decía, han leído el libro del arte de la guerra Sun Tzu. Él decía, no solamente tienes que valorar a tu oponente, sino tienes que valorar todo el ambiente, todo lo más allá, hasta si va a llover, si no va a llover, si vas a pelear en selva, si vas a pelear en el desierto, si vas a pelear en el mar, etc. Entonces, nosotros tenemos que ser como ese tipo de personas y analizar la hipertensión pulmonar. ¿Están de acuerdo? Es como, le hacemos el inicio de oxigenación, que aquí está la fórmula, pero tenemos que ver más allá, y por ahí di una plática en el congreso en Puebla, donde les decía la golden hour, pero no la golden hour del apego, de la lactancia, que es muy buena, es excelente, pero también yo tengo, y estamos haciendo ahí un estudio, de golden hour de falla respiratoria. O sea que en una hora tienes que valorar hacia dónde va este paciente. Y eso es lo que explicábamos, que hay que tener mucho en cuenta todos los factores centinelas que vienen hacia atrás y que pueden desarrollar una falla respiratoria e una hipertensión pulmonar. Voy a quitar aquí tantito esto para que ustedes, le pueden tomar un screenshot. Pues ahí lo bueno de estar en Zoom es que tú puedes tomar un screenshot, eso es excelente. Y ustedes pueden ver aquí este tipo aunque tenemos el diagnóstico, para hacer el diagnóstico, bueno, sacas el índice de oxigenación y además con un ecocardiograma, pero antes del ecocardiograma, y no olvidar
la radiografía. Una radiografía, vean, este está padrísimo, esta es una normotecnia donde dice taquipnea y te dice cuáles pueden ser las probables causas de hipertensión pulmonar. T, que significa taquipnea transitoria de recién nacido. Aquí podemos ver las imágenes y te puede dar una hipertensión pulmonar. La A, de aspirado de meconio, aquí vemos un aspirado de meconio, y te puede dar hipertensión pulmonar. La C, de anormalidades congénitas, como una hernia diafragmática, que te puede dar hipertensión pulmonar. La H, de hipoplasia o membrana hialina, aquí tenemos, hipoplasia o membrana hialina, esta es una enfermedad de membrana hialina. Neumonías, que también aquí tenemos, que es muy parecido, la imagen es muy similar, acuérdense que la imagen de SDR o neumonía son similares. Un neumotórax, ¿verdad? Un neumotórax, bueno, aquí es un derrame, perdón, o un neumotórax, que ustedes lo pueden ver, un neumotórax te puede dar hipertensión pulmonar. No sé si ya le tomaron ahí un screenshot. Si ya le tomaron, continúo. Ahora vean este esquema tan bonito. En este esquema es como el otro que yo les pasaba, aquí lo recorté, y ustedes pueden ver porque, bueno, a estos pacientes hay que tomarles un ecocardiograma, ¿no? Y aquí pueden ver cómo, aquí está, como yo les decía, la aurícula derecha y ventrículo derecho. Y aquí cómo está la presión tan alta que se está regresando sangre de acá hacia el lado, o sea, del ventrículo, de la pulmonar regresa tanto al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la aurícula derecho y rompe la fuerza de la tricúspide y por eso se llama ingurgitación tricuspidia o ITR. Si le tomas un ecocardiograma, aquí lo pueden ver. Cuando ustedes vean esto, ¿qué se van a imaginar? Que tiene tanta presión que está rompiendo la tricúspide. Por lo tanto, ya al ver esta imagen, claro, se saca la fórmula de Bernoulli y eso lo hacen los cardiólogos, ya te dicen, no, pues tiene tanto, ¿no? Pero ustedes al ver esta imagen, ustedes ya pueden saber que este paciente tiene hipertensión pulmonar. Vean este esquema tan bonito. Ahora hacemos muchos ecofuncionales. Entonces, vean aquí, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver, aquí ya lo estamos poniendo de lado normal, para que no se me confundan. Es que te digo que los cardiólogos, no sé si por ahí alguien hay, no creo que haya cardiólogos, todos son recientes, me imagino, pero los cardiólogos a veces pueden poner 4 cámaras hacia de cabeza o a veces lo ponen normal, digo, la verdad es como ellos lo consideren. Pero aquí está normal, aquí está otra vez la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, aquí está el ecocardiograma, como se ve. Si está viendo la ITR, o que es la ingurgitación tricuspidia, aquí la ves, ¿de acuerdo? Si además hay un cortocircuito del foramen de derecha a izquierda y el conducto arterioso, que aquí lo pueden ver también, el conducto arterioso, que es de derecha a izquierda, y como yo les decía que tanto se hincha, por decir así, se agranda el ventrículo, el ventrículo derecho, sí, tanto el ventrículo derecho que empieza a aplastar al ventrículo izquierdo, y esta imagen que está así como aplastando se llama desviación del septum. Aquí lo pueden ver, cómo desvía el septum. De hecho, aquí, esta bolita que está aquí es el ventrículo izquierdo. No sé si lo pueden ver bien. Este ventrículo izquierdo se debe ver bolita y aquí está aplastando el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, se llama D-shape, o aquí se ve el aplaneamiento. Si ustedes ven estos datos, ya no necesitan ni pensar si tiene hipertensión pulmonar o no, o sea, preguntarle al cardiólogo. El cardiólogo te va a hacer el ecocardiograma y te va a decir, no, pues yo veo esto. Tú le vas a preguntar, doctor, ¿se ve ITR? Sí. Doctor, ¿se ve cortocircuito del conducto arterioso derecha-izquierda? Sí. ¿De foramen oval derecha-izquierda? Sí. ¿Se ve que hay una aprieta o hay una desviación del septum interventricular? Sí. No, bueno, ya tiene hipertensión pulmonar, ya te dice, ¿quieres que te dé cuánto el valor? No, ya no me des el valor. O sea, imagínense que para estar regresando toda la sangre hacia la parte del lado derecho, tanto que hincha el ventrículo derecho y el ventrículo derecho está aplastando al izquierdo, no, pues tienes una presión pulmonar impresionante, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos un paciente con hipertensión pulmonar que marcaba 100.
Yo sé que ahí los que trabajan conmigo, sé que ese día hasta me enojé y les dije que pues está como 100 de hipertensión pulmonar, pero bueno, la niña está bien, está viva y bien en su casa. Pero bueno, eso nos puede pasar. Es muy importante tener este bebé monitorizado. Es bien importante tener pre y postductal. Eso te puede hacer hasta el diagnóstico. El diagnóstico de un paciente con hipertensión pulmonar, aparte de la radiografía, aparte del ecocardiograma, tú le pones, esto está padrísimo, ¿no? Tú le pones la preductal y la postductal. ¿Por qué? Vamos a regresar un poquito acá. Si esto ¿se acuerdan? Esto es sangre no oxigenada, venosa. Y se está metiendo porque hay un cortocircuito de derecha a izquierda, se está metiendo a la aorta y la aorta va hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, si tú tienes una saturación más baja en las piernitas y en la preductal, que es la mano derecha, entonces tienes, pues, obviamente una hipertensión pulmonar y no necesitas ni el ecocardiograma. Es más, tú le pones una preductal y una postductal y estás viendo la diferencia y dices, ah, caray, si no es cardiópata, obviamente, y si tú ves esa diferencia, entonces tú dices, entre más haya diferencia, más jodido está el paciente, o sea, más hipertensión pulmonar. De hecho, nosotros le ponemos a todos estos niños con hipertensión pulmonar, le ponemos el saturómetro en pre y postductal. Sé que muchos me van a decir, no, doctor, pero es que no tenemos tantos oxímetros. Pues quítaselo al de la apnea. Digo, al de la apnea, pues que se da malo esto. No, no es cierto. Pero trata de buscar, porque es el más grave. Entonces trata de ponerlo. Y entonces nosotros vamos viendo la pre y la postductal. De hecho, entre la pre y la postductal vamos viendo cuando esto se va acercando, o sea, cuando la postductal va mejorando y va llegando a tener, no sé, 93, 94 en la preductal y en la postductal empieza a 88, quiere decir que ya estamos rompiendo la presión pulmonar. Y ahora, al contrario, ¿verdad? Si vemos que arriba está en 88 y abajo en 70 o 68, es que tenemos una hipertensión pulmonar brutal, ¿no? Muy bien. Ahora el manejo ventilatorio. El manejo ventilatorio, aquí está el ejemplo donde yo les decía. Vean, si el alveolo está colapsado, el vaso se va a hacer pequeño. El vaso se va a hacer pequeño. ¿Ven cómo se va a hacer pequeño? Aquí tengo una pregunta. Me dice, antes de nacer, el recién nacido está hipertenso fisiológico, ¿cuál sería el tiempo que cortograma con presión pulmonar elevada a considerar patológico? Generalmente sí, obviamente si le tomamos a todos los bebés que nacen, ¿verdad? Si tomamos a todos los bebés que nacen, principalmente los de término o los pretérmino, un ecocardiograma, obviamente sí vas a tener una ligera elevación porque es hipertensión pulmonar, porque persiste un poquito, pero esto va a ir bajando en las primeras horas de vida. Pero si lo tomas a los bebés, por ejemplo, a los que no tienen, acuérdense que lo que yo les decía, tienen que ver el contexto, ¿no? Si le tomas un ecocardiograma a un bebé que está sano, que no tiene nada, pues bueno, va a tener hipertensión pulmonar. Pero si le tomas a un paciente que por algo, porque te hizo dificultad respiratoria, porque tiene taquipnea, porque le hiciste un ciclo de presión positiva o 2 ciclos de presión positiva, porque tiene asfixia, porque tuvo un evento centinela, ese no es que digas al principio, ¿cómo vas a saber si es hipertensión? La hipertensión pulmonar, acuérdense, es como el conducto, de hecho, en un último artículo que leí, de hecho se va a cambiar la definición de hipertensión pulmonar para hipertensión pulmonar con alteración, o sea, que te está dando datos clínicos, y hipertensión pulmonar que no te da ningún dato clínico, como el conducto arterioso que tiene repercusión, o conducto arterioso que no tiene reportación. Aquí también me comenta, importa mucho la relación, sí, hay una relación de la resistencia pulmonar con las resistencias sistémicas, pero más que checar ese tipo, que también tenemos ese índice, tienen que conjuntar todo. Acuérdense de hacer todo en conjunto, ¿no? Es como yo les decía en otra plática, es como si a mí me dicen, oye, te invito a ver Netflix, y no tengo Netflix, pues ya, como que dices, no, espérate, ahí hay algo mal. O sea, traten de tener esa malicia de ver todo y no solo una cosa, porque si nada más se agarran y no usan ni la clínica, acuérdense que es importante, ustedes como residente, conocer la clínica, conocer los estudios básicos y conocer la tecnología y los valores del ecofuncional. Si conjuntas todo, te va a dar mejor resultado que solo te quedes en una sola cosa.
Bueno, espero haber contestado las preguntas, si no, al último seguimos platicando sobre eso. Entonces, aquí, si lo que está ocasionando, estamos hablando de una hipertensión pulmonar secundaria, si lo que está ocasionando es un problema pulmonar, vean cómo se colapsa el vaso. Y entonces el que está más grande, pues tiene más ventilación, perfusión. Por lo tanto, este vaso está vasodilatado y ese tiene vasoconstricción. Por lo tanto, el principal situación que debemos hacer es abrir el alveolo. Y de esto es muy importante porque hay gente, no, bueno, no hay gente, sino pues a veces así, lo que hacíamos es que teníamos al paciente con hipertensión pulmonar, nos hacíamos el diagnóstico, decían, teníamos el evento centinela, tomábamos la radiografía, tomábamos el ecocardiograma, sí tiene hipertensión pulmonar, perfecto. Y decía el cardiólogo, no, pues bueno, manéjenlo con esto, bla, bla, bla. Y entonces lo que hacíamos le poníamos la ventilación y queríamos poner el óxido nítrico y poníamos por los vasodilatadores. Como les dije en la otra plática, querían cocinar aventando todos los ingredientes al mismo tiempo. Y esto lo único que ocasionaba es que no funcionaba. ¿Por qué? Porque acuérdense, ahorita que hablemos con el óxido nítrico, si el alveolo está cerrado, pues obviamente no va a llegar porque es un gas. Y entonces, aunque le pongas mucho óxido nítrico, no te va a funcionar. Solo te va a vasodilatar y esto va a hacer repercutir en todo esto. Por lo tanto, tenemos primero, esto es lo que ya habíamos comentado, vean aquí en este estudio que hicieron, esta es una radiografía donde está cerrado totalmente el pulmón, porque no hay una buena ventilación, le ponen óxido nítrico y pues realmente no hay un buen cambio. En cambio en este ponen alta frecuencia, abren el pulmón y posteriormente le ponen el óxido nítrico. Por lo tanto, y como les he dicho en otras pláticas, recuerden, es como cocinar. Ya lo habíamos platicado en la anterior. Los que estudiaron en la anterior lo saben. Primero, si voy a cocinar unos huevitos a la mexicana, primero tengo que poner una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa y luego otra cosa. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de hacer el tiempo de cohesión para que sepa rico. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipertensión pulmonar, primero, si es secundaria y sabemos la causa, hay que tratar de corregir la causa antes o al mismo tiempo de empezar a dar el tratamiento. ¿De acuerdo? Y ojo, también sé que tenemos mucha ventilación y ya lo hemos visto muchísimo más en hipertensión pulmonar, que creemos, nos estresamos tanto y que queremos tanto abrir el pulmón, pero si abrimos el pulmón también, voy a regresar a esta, si abrimos el pulmón, si abrimos tanto, podemos también aplastar al vaso sanguíneo y entonces nos puede dar una repercusión peor. Por eso sí tenemos que estarlo ventilando, pero no exagerar o no sobredistenderlo y mantener una zona de seguridad para ventilarlo y no tronarlo o no aplastar. O sea, si aumentas mucho la presión media vas a disminuir el gasto cardíaco. De hecho, si tú en una ventilación, no es plática de ventilación de alta frecuencia, hay otro tema, ¿no? Ya. Bueno, también si quieren alta. En una ventilación de alta frecuencia, si tengo un paciente con ventilación de alta frecuencia, ¿cómo sé, si no tengo radiografía en ese momento, cómo sé que me estoy pasando de presión media de la vía aérea? O sea, de PAU. Clínicamente, ¿cómo sabría yo que me estoy pasando de presión de la vía aérea? A ver en el chat, alguien que quiera. Sé que no es de ventilación de alta frecuencia, pero vamos a ver quién puede participar. Clínicamente, ¿cómo sabría yo que estoy pasándome de presión de la vía aérea, o sea, de PAU, en un paciente que tengo con ventilación de alta frecuencia? Clínicamente. Vamos, a ver. Vamos, son muchos residentes. ¿Alguien tiene que? Ok. Aquí comenta la doctora. Una doctora dice hipotensión. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Otra cosa aparte de la hipotensión? Porque la hipotensión te da, pero tarda, disminuye la saturación, también puede ser, disminuye la saturación. Y falta un último, datos de bajo gasto. ¿Cuál sería un dato de bajo gasto? La hipotensión, sí, disminuye la saturación. Y un dato el inicial, uno de los datos iniciales, ¿cuál es? Les falta uno. Vamos, ustedes pueden, México. Ah, no, ustedes. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Algún dato clínico que les haga falta? Bradicardia, al revés. Puede tener taquicardia.
porque empieza a disminuir el bajo gasto. Puede tener bradicardia después, pero al principio va a tener taquicardia inicialmente y después empieza a bradicardizar. Pero sí, vamos a dejarlo en cambios de la frecuencia cardíaca. En cambios de la frecuencia cardíaca que empieza a tener, y ahí es que tú estás. Entonces, si nosotros vemos eso, por eso hay que tener en cuenta no subir tanto la presión de la vía aérea en un paciente de presión pulmonar. Y aquí les pongo esto, la saturación debe ser preductal. Porque si le ponemos, ya saben, ¿no? Estamos con el paciente de hipertensión pulmonar y le cambiamos el oxímetro a donde sature mejor, ¿no? Y nosotros lo ponemos, ay, aquí no satura, ay, aquí ahí saturó mejor, ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo. Pues sí lo hacemos, pero realmente, aunque hagan eso, piensen que de todos modos, si le ponen preductal siempre va a mejorar en hipertensión pulmonar. En hipertensión pulmonar siempre va a mejorar la preductal. Yo les recomiendo que se vayan orientando con la gasometría, obviamente, pero con la presión preductal y la saturación de mayor de 90 está padre, ahí déjenla, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, el manejo del óxido nítrico. El manejo del óxido nítrico, bueno, viene de la L-arginina, se va a hacer todo este show que está aquí, que realmente sus funciones es el GMP cíclico, y esto hace la vasodilatación de, acuérdense que, a ver la pregunta aquí del millón, ¿por qué se llama arteria pulmonar si lleva sangre venosa? A ver, espero su respuesta para que no se duerman. Yo tomaré cafecito. ¿Por qué se le llama? ¿Por qué se le llama arteria pulmonar? ¿Por qué Diosito dijo, bueno, no Diosito Gayton fue? No, pero ¿por qué se llama arteria? Porque sale del corazón, se llama arteria, la arteria pulmonar. ¿Realmente porque sale del corazón? Digo, porque pues, la aorta también sale del corazón, ¿no? Digo, pueden ser, le podríamos poner a las dos, arteria aórtica y arteria pulmonar, o por qué una sí, o por qué las dos igual, o las características del vaso. Sí, porque a pesar de que lleva sangre venosa, tiene más músculo para ser como una arteria, tiene características como si fuera una arteria. De igual manera que el ventrículo derecho, vean, ojo, ¿se acuerdan cómo ya les dije del ventrículo derecho? Del ventrículo derecho les dije que ¿qué aguantaba? A ver si pusieron atención. El ventrículo, estoy hablando del ventrículo. Del ventrículo derecho les dije que ¿qué aguantaba? Volumen o presión. El derecho, el ventrículo derecho. Volumen, de acuerdo. Volumen, pero no aguanta la presión. Ahora, la arteria pulmonar, ¿qué aguanta más? ¿Volumen o presión? ¿Qué es lo que aguanta más la arteria pulmonar? ¿Volumen o presión? Presión, porque tiene características, porque si fuera vena pulmonar, si lo hubieran llamado vena pulmonar, entonces le podrías regresar toda la sangre y tendrías una vena pulmonar así hinchadota, así como las cavas, ¿no? Así gordotas y no habría problema, porque aguantara el volumen, pero no aguanta el volumen, ella aguanta la presión. Lo que no aguanta es el volumen, o sea, ella aguanta la presión y cuando tú le metes de regreso, sí puede aguantar la presión, pero lo que le está fregando más que la presión es toda la sangre que está regresando que no puede tolerar el volumen. Y como es como una liga tan fuerte, como una liga de esas chiquitas, lo único que hace es que está regresando, como no se puede dilatar tanto, entonces regresa todo hacia la parte de derecha. Por eso es que hay hipertensión pulmonar. Ese es el problema que parece. Bueno, entonces esto va a hacer que relaje ese músculo de la arteria pulmonar. El óxido nítrico, como les comentaba, ¿en quién se les pone? Generalmente ponemos en mayor de 34 semanas, pues de menor a 14 días, pues es muy relativo, y el índice de oxigenación de 25. Cuando tú tienes un índice de oxigenación de 25, o por ecocardiograma te dicen que tiene una hipertensión pulmonar mayor de 25, no les dije el valor, bueno, el valor es mayor de 25, que tenga un pH adecuado y que tengamos todo este manejo tanto de buen reclutor, porque que abra bien el alveolo. De hecho, nosotros lo que hacemos es que metemos al paciente con hipertensión pulmonar, de hecho no nos estresamos, bueno, un poquito y bien estresado, ¿no? Pero llega el paciente de hipertensión pulmonar y a veces nos llegan, porque a veces recibimos de traslado y nos llegan saturando así 70, ¿no? 68, 70. Y pues bueno, a ver, vamos a ver, primero le ponemos la alta frecuencia y vamos subiendo un poquito y dejamos un tiempo también, si es alta frecuencia,
ya daremos una plática de alta frecuencia, esperamos cómo se recluta, esperamos un rato, de hecho, si tú tenías alta frecuencia del bebé saturada en 70, esperas tantito a que suba 75, o 78, 80, 85, 88, si llegas a 88, 90, ahí puedes empezar con el óxido nítrico. Porque si empiezas a los dos al mismo tiempo, lo único que vas a hacer es que vas a ocasionar un problema y no te va a funcionar adecuadamente. Aquí lo podemos ver, como yo les decía. De hecho, hay algunos que hasta con índice de oxigenación de 15, si esto va subiendo, se lo iniciamos el óxido nítrico más tempranamente. Este que tengo aquí también es un de, lo voy a poner aquí. Es de un buen artículo. Este es bueno, vean todo. Aquí está padre. Este artículo comenta que el combo para un paciente con hipertensión pulmonar es el óxido nítrico alta frecuencia, pero óxido nítrico surfactante y alta frecuencia, vean. Y esto no está hablando de cuando nace. Esto está hablando que si el paciente está teniendo un problema, tienes que echarle todo el combo, ¿sí? Tienes para poder abrir. Aquí podemos ver el estudio, los que usaban óxido nítrico con hipertensión pulmonar, el índice de oxigenación bajó más rápido que los que solo usaron alta frecuencia o puro óxido nítrico. ¿Qué quiere decir? Que si lo abres, te va a beneficiar más que si lo dejas cerrado. ¿Por qué? Porque aquí no actúa, entre todo esto no va a actuar el óxido nítrico. Si está abierto, entonces sí va a actuar el óxido nítrico. Este esquema, voy a aquí cerrar mi pantalla para que ustedes lo vean. Es un flujogramita pequeño del óxido nítrico. ¿Sí? ¿Cómo iniciamos el óxido nítrico? Con un índice de oxigenación podemos usar, les decía, con un índice de oxigenación de 15 y podemos iniciar 20 partes de millón y pues la FiO2 al 100%. Esperamos 4 horas de tratamiento para que mejore la saturación y que podamos hacer un descenso. El descenso primero es FiO2 5,5 porque tenemos al 100%. 5,5 hasta el 60% de FiO2. Aquí tomamos una gasometría, vemos la saturación pre y postductal. Si tenemos una preductal mayor de 92, una diferencia menor de 5%, podemos ir descendiendo 5 partes por millón cada 4 horas hasta llegar a 1 parte por millón. Y aquí, antes de destetar, porque puede haber un rebote, podemos usar el sildenafil, si es que se puede tolerar la vía oral, y podemos irle bajando de 1 parte por millón de 4 a 8 horas antes de suspender el óxido nítrico. Una vez que suspendes el óxido nítrico, tienes que subirle la FiO2 a 75 para mantener la adecuada saturación y PO2. Si esto baja, tendríamos que volver a poner óxido nítrico e incrementar la FiO2 de nuevo, ¿no? Ahora, el manejo de vasodilatadores o manejo de hemodinámico, ¿no? Aquí el manejo de vasodilatadores, bueno, principalmente utilizamos la milrinona. Ya ha habido varios estudios donde la milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, el sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, muy similar al óxido nítrico. Bueno, actúa muy directamente con el GMP cíclico del óxido nítrico y este actúa con el AMP cíclico. Las dos son principales, son vasodilatadores. La milrinona es vasodilatador y produce una vasodilatación al inhibir el que destruye al AMP cíclico, ¿no? Obviamente es como se produce el AMP cíclico, ¿no? Se está produciendo y la todo lo que termine en asa, todo lo que termine en asa son enzimas. Y casi todas las enzimas destruyen, ¿no? Entonces, haz de cuenta que el que inhibe la fosfodiesterasa 3, o sea, la enzima, que eso es la fosfodiesterasa 3, destruye al AMP cíclico. Si tú quitas a quien destruye, pues va a haber mucho más AMP cíclico y ya va a haber mucho más vasodilatación. Ahorita hablamos de los otros. El bosentan, aquí lo podemos ver en este esquema, el bosentan va a bloquear, no a estos, sino bloquea a la endotelina, que la endotelina es un vasoconstrictor potente. Tú le pones bosentan y entonces va a producir vasodilatación. Entonces, por ejemplo, tenemos bosentan, tenemos milrinona, tenemos sildenafil, tenemos alprazolam, que es una prostaglandina, y la prostaciclinas. Estas las vamos a tocar más adelante. Es muy importante todo este proceso porque si tú dejas que la hipertensión pulmonar avance,
se queda sensible. Tan sensible que esto va a producir que se siga remodelando. Hagan de cuenta, no sé, ustedes que jueguen un deporte o no sé, o barrer, simplemente con barrer o cualquier cosa que hagas con las manos. Y vamos a decir que si yo estoy jugando algún deporte como tenis o estoy jugando o estoy barriendo mucho en mi casa, barriendo normal, barriendo, ¿qué es lo que me va a aparecer en las manos? ¿Qué es lo que va a aparecer en las manos? ¿Qué aparece? ¿Hay alguien que quiere participar? ¿Qué es lo que aparece cada que yo estoy haciendo? Estoy barriendo, estoy jugando tenis, estoy jugando béisbol, algo que esté haciendo presión con las manos. Callos, ¿sí? No sé si en otro, ahí en Panamá o no sé dónde más de Colombia nos ven, entonces no sé si se diga igual, o engrosamiento de la dermis, sí, es mejor dicho, bueno, pero lo conocemos como callos. Se empieza, ¿qué va a pasar? Si hay una remodelación de la dermis y se engrosa. ¿Por qué? Porque está recibiendo tanto golpe, que al recibir tanto golpe, el organismo va formando una capa para que no lastime. La hipertensión pulmonar está recibiendo tanto golpe de volumen y presión que empieza a remodelarse y se engruesa, se hacen callos, si ustedes lo quieren ver así, callos de la hipertensión pulmonar, entonces ya la tienes peor, ya está más cerrada y cualquier cosa antes aguantaba más. Ahora si llora el bebé, si le duele el bebé, te va a cerrar y te va a seguir haciendo crisis de hipoxia. Y entre más crisis de hipoxia te haga, más hipertensión pulmonar vas a tener. Este es de hernia diafragmática, pero no lo vamos a ver. Entonces, esta es la circulación que ya veníamos a nivel en útero. Y el problema hemodinámico, yo les decía, es un problema ventilatorio y hemodinámico. Y el problema hemodinámico es que al aumentar la presión pulmonar llega a hipertrofiar el ventrículo derecho y esto causa compresión del ventrículo izquierdo. Este es un esquema de hernia diafragmática, pero no importa, es muy similar lo que pasa. Hay una aprieta al ventrículo izquierdo y empieza a caer tanto en falla ventricular derecha y falla ventricular izquierda. Y esto te va a ocasionar más CO2 y a la larga la falla ventricular izquierda te va a llegar a ocasionar un choque o hipotensión arterial. Es muy importante que estemos usando la clínica, pero también es muy importante que podamos valorar y estamos haciendo mucho eco funcional. El eco funcional, como los comentaba el día de la otra plática, es poder interpretarlo. Vean ustedes. Entonces nosotros podemos ver el TAPSE. Si nosotros vemos el TAPSE, ¿qué es lo que se está valorando aquí? ¿Qué es lo que va a moverse ahí entre, lo puse en la otra, lo que es como la tricúspide, o sea, su movimiento que hace como hacia abajo, hacia arriba, por decirlo así, muy metafóricamente, nos da información de la función derecha. Y si la función derecha por hipertensión pulmonar puede estar alterada, entonces si el TAPS está bajo, quiere decir que tengo una falla ventricular derecha por hipertensión pulmonar. Si el ITR, como ya lo sabíamos, está aumentado, quiere decir que hay mucha poscarga ventricular derecha. ¿Quién me la está dando? La arteria pulmonar. Si tenemos, aquí lo podemos ver en el ecocardiograma, si tenemos los cortocircuitos de derecha e izquierda, sabemos que hay mucha hipertensión pulmonar y además podemos tener la fracción de eyección, que es el FEBI disminuido, y si aparte está aplastado, como ustedes pueden ver aquí. Miren, aquí en este esquema, no sé si lo pueden ver, vean cómo está en circulito, este es el ventrículo izquierdo. Ven cómo está el circulito bonito, aquí cómo lo aplasta y aquí cómo lo aplasta más. Y esto puede producir falla ventricular izquierda. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos todo en un eco funcional. Entonces el ecocardiograma no solamente que les diga tiene ITR y tiene hipertensión pulmonar de tanto. No. Dime, cardiólogo, si tiene conducto arterioso. Yo cuando les pregunto, ¿vino el cardiólogo? Sí. ¿Y qué dijo? Que sí tiene hipertensión pulmonar. ¿Cuánto? Pues me dijo que... No, a ver. ¿Cuánto tenía de ITR? No, pues no lo puso. ¿Cómo no lo puso? ¿Tenía conducto arterioso? Sí o no. Sí, pero... Sí tenía. ¿Y a dónde estaba el cortocircuito? No, es que no me preguntaba. No, pues tienen que poner el cortocircuito. Se le sacaban el TAP, se le sacaban el FEBI. Tienen que ustedes como neonatólogos y residentes que están empezando, tienen que preguntarle todo eso para saber que esto, si ustedes ven, si tiene, lo primero que te va a fallar va a ser una disfunción del lado derecho. Y esto es por sobrecarga, dilatación del ventrículo derecho y cortocircuito de derecha e izquierda. Y esto va a producir más hipoxia y una acidosis. Y cuando vaya a haber
ya una disfunción del ventrículo izquierdo, entonces te va a dar un choque o una hipotensión. Entonces, además, si está infectado, tiene algún otro problema, pues esto todo te va a dar un problema hemodinámico. Y por más que tú le estés subiendo, le están sube y sube y sube y sube el ventilador, vas a aplastar más la vía aérea, digo, perdón, la presión media de la vía aérea, vas a aplastar más al corazón, disminuyes el gasto y el niño se choca y no lo pueden sacar. Igual manera, llega el cardiólogo, no hay cardiólogos aquí, no voy a estar diciendo cosas malas, ¿verdad? ¿Hay cardiólogos aquí? ¿No, verdad? ¿Son puros residentes? Y si hubiera cardiólogos, no importa, pues yo me llevo muy bien con los cardiólogos, pero es un trabajo muy en conjunto con los cardiólogos, con sus cardiólogos trabajen mucho, platiquen mucho, y podemos ver esto, porque a veces el cardiólogo tampoco sabe el contexto, y llega a hacer el ecocardiograma y dice, no, pues tiene hipertensión pulmonar, ponle mirrinona. Sí, pues, pero si el niño está hipotenso y tú le pones milrinona y aparte ya tiene falla ventricular derecha y falla ventricular izquierda, lo vas a hipotensar más y el niño se empieza a chocar, a chocar, a chocar, y si se choca, ¿qué va a pasar? En la saturación, un paciente que se baja la presión arterial y está chocado, ¿la saturación está bien o está mal? Pueden comentarlo. Para que no se duerman. ¿La saturación cómo va a estar? Si hay bajo gasto o si el niño está hipotenso, ¿cómo está? ¿Mal? Sí, está. Y entonces lo vemos hipoxémico, más hipoxémico, y lo primero que se nos ocurre es subirle al ventilador y subirle la presión. Y esto va a ocasionar que apriete más al corazón y esto va a ocasionar un choque que no lo vas a poder sacar. Este esquema que está aquí es de un artículo que acaba saliendo en 2022, pero bueno, es de hernia diafragmática, pero nos sirve muy esquemáticamente para entender un poquito lo que pasa. Porque es muy similar. Entonces aquí es lo normal, volvemos a decir. Cuando tienes una hipertensión pulmonar, tienes cortocircuito derecha-izquierda, tienes hipertrofia, aplasta un poquito el ventrículo izquierdo y volvemos a decir, tiene cortocircuito derecha-izquierda. Si esto persiste, puede llegar a producir una disfunción ventricular izquierda y una disfunción ventricular derecha. Por lo tanto, aquí el manejo es diferente. Si el paciente tiene una función normal, si tú le tomas el eco y dice, mira, no está hipotenso, te dice el cardiólogo, sí tiene hipertensión pulmonar, pero no está hipotenso, la FEBI está bien, el TAP está bien, o bueno, está un poco disminuido, podemos usar, sí, el óxido nítrico y la milrinona. Recuerden por qué, porque son dos vasodilatadores. Pero si tengo falla ventricular derecha ya sostenida, muy probablemente no te va a servir solo la milrinona, vas a tener que buscar un vasopresor, como epinefrina o vasopresina. Ahora, si hay disfunción de izquierda, tienes que volver a usar también, o puede ser otra vez ya de inicio. De hecho, nosotros, aunque aquí está la milrinona, nosotros tratamos de evitar la milrinona y usamos levosimendan, con epinefrina o dobutamina con dopamina, y tratamos de no usar, o en ese momento no es candidato a usar el óxido nítrico porque vas a producir vasodilatación y vasodilatación lo vas a chocar más. Este estudio es de Sayan, que es bueno, no sé pronunciar. Pero bueno, este que lo hizo, vean el título. Manejo de hipotensión en pacientes con hipertensión pulmonar. Y aquí pone todo el esquema. ¿Qué edad tiene? Ahorita se los voy a poner aquí. Este esquema también está en ese artículo. Le regreso aquí si quieren tomarle una... ¿Quieren tomarle una foto ahí? ¿Sí? Me dicen si para que bajen el artículo, lo lean con calma. ¿Ya lo tomaron? Bueno, espero que sí. Ahora sí regresamos. Este también esquema viene aquí. Y vean otra vez lo que decíamos. Produce una falla ventricular derecha y esto va a producir una falla ventricular izquierda. Y la falla ventricular izquierda hay que manejar este paciente como si fuera, yo les digo a mis residentes, bueno, no tengo ya residentes, tenía antes residentes, yo les digo a mis adscritos, este paciente es como si fuera un paciente cardiópata. Este paciente tiene una cardiopatía porque sí. Bueno, no es congénita, pero tiene una cardiopatía, una falla ventricular derecha y una falla ventricular izquierda. Por lo tanto, el manejo debe ser a nivel hemodinámico y ventilatorio.
Si tengo mucha poscarga derecha y no tiene hipotensión arterial, la hipotensión arterial podemos manejar milrinona o levosimendan. Pero si, ojo, si tenemos ya falla ventricular aunque sea derecha, pero también falla ventricular izquierda y ya está con hipotensión, entonces el manejo es totalmente diferente, donde la precarga está disminuida, la izquierda, y esto va a ocasionar hipotensión. Y vean aquí, de este mismo artículo, ustedes lo pueden ver. Indicación de milrinona, bueno, aquí están las indicaciones, dosis, desde punto 25, y luego dice, ¿qué contraindica? Vean, contraindicación, hipotensión, o choque, o falla renal. No la usamos, ¿verdad? Y ahora acá el levosimendan dice, ok, las dosis, nosotros somos dosis pequeñas, más pequeñas que este, y contraindicación, bueno, en pacientes que puedan tener también hipotensión, aunque aquí le ponen nada más asfixia, pero nosotros en nuestra práctica clínica ya vamos, de hecho, a ver si publicamos el artículo, llevamos como unos 25, 28 casos, en donde sí lo podemos usar, pero siempre y cuando tengamos un vasopresor, porque sabemos que se va a hipotensar. Y vean, podemos utilizar la vasopresina. La vasopresina, ¿por qué? En pacientes que tienen falla ventricular izquierda con hipotensión arterial sistémica, porque aquí nos va a subir la presión y aparte es vasodilatador pulmonar. Aquí lo podemos ver. La vasopresina produce vasoconstricción sistémica, pero produce vasodilatación pulmonar activando a estos receptores. Entonces, nuestras alternativas hemodinámicas en un paciente con hipertensión pulmonar con falla ventricular derecha o falla ventricular izquierda es milrinona, levosimendan o vasopresina, dependiendo de cómo se encuentra el paciente. Ahora, con conducto arterioso también podemos, este es otro, se les puse aquí, este es el otro estudio, este es un estudio, vean, este es también del 2022. Este estudio también es muy bueno, donde aquí explican en una falla cardíaca por hipertensión cómo juega el papel el conducto arterioso. El conducto arterioso, les digo, aquí es buena onda, aquí es cuate, porque luego lo quieren cerrar. Y aquí tiene falla ventricular con una disfunción tanto derecha o izquierda. Si el conducto arterioso puede estar cerrado restrictivo, hasta podemos usar prostaglandinas. Vean, podemos usar prostaglandinas. Si es falla ventricular derecha, podemos, y está hipotenso, bueno, si no está hipotenso, pues podemos utilizar mirrinona o dobutamina, como lo decíamos. Si está hipotenso, podemos usar vasopresina o norepinefrina, o solamente vasopresina, también de acuerdo a cuánto necesites de FiO2, y también, aunque no lo pongo aquí, bueno, yo no lo hice este artículo, pero aquí también podría estar el lactato, mucho también depende de eso. Ahora, si hay falla ventricular izquierda, y esta falla ventricular, si está recibiendo óxido nítrico, hay que pararlo totalmente porque puede ser contraproducente. Y aquí lo que vamos a utilizar también son dobutamina, epinefrina, y aquí yo agregaría vasopresina. Y posteriormente, vean cómo le ponen aquí, que esto quiere decir que hay que estarle tomando ecocardiogramas funcionales. Funcionales es lo que yo les decía. Les pongo unos videos que muchos ya se los puse en la vez pasada, pero es nada más para ejemplificar. Este es un paciente que tiene hipertensión pulmonar. Quiero que usted... Debido a que hizo falla renal, ustedes pueden ver cómo está edematizado, y pues si usamos algún otro medicamento, pues podemos hipotensarlo más y poder no sacar este bebé. Este es un taller,
pero bueno, no es de alta frecuencia. Pero aquí es un taller donde hacemos con un pulmón de conejo. Cuando hagamos los talleres, cordialmente los invitamos. Aquí está otro paciente, igual lo tenemos con óxido nítrico. Aquí ya lo vemos de stand, 9 partes por millón. Aquí tenemos ventilación de alta frecuencia, que es con el sensor médico. Aquí tenemos la PAU, tenemos 11 PAU. Tenemos 28 amplitud, tiempo respiratorio y 14 horas. ¿Sí? Ahí lo estoy explicando. La FIO2, ¿no? 9.8%. Tenemos, aquí está el bebé con una hipertensión pulmonar. Aquí tenemos la saturación, si ustedes ven, pueden ver. Aquí está pre y postductal. Tenemos las pre y postductal, vean cómo tenemos con levosimendan. Aquí está el manejo con levosimendan. También es importante sedarlos, ¿eh? Nada más que hay que tener cuidado porque el fentanil hipotensa más. Un paciente que tenemos ya hay presión pulmonar y pues bueno, si no funciona todo lo demás, lo metemos a oxigenación de membrana extracorpórea. Aquí lo teníamos, lo voy adelantando, lo teníamos también con óxido nítrico y posteriormente ya está en ECMO, ¿no? Oxigenación de membrana extracorpórea. Ese es el equipo que tenemos. Bueno, y eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. Buenas noches, muchas gracias, doctor Martínez. Le habla el doctor Fernández, médico residente de neonatología del Complejo Hospitalario Cultural Alonso Arias Madrid de Panamá. Vamos a empezar la sesión de preguntas. Pueden ir escribiendo sus preguntas en la sesión de preguntas y vamos a contestar las que más se puedan, ¿no? Sí, sí, adelante. Pueden escribir por chat o preguntar directamente, doctor. Yo estoy aquí. Yo sí tengo una pregunta, doctor, Sí. aprovechando. Sí, sí. Una consulta. Cuando el paciente ya se le declara falla ventricular izquierda, obviamente, o sea, se dice que se debe interrumpir el óxido nítrico, pero ¿usted recomienda retirarlo de una vez o se baja poco a poco el óxido nítrico hasta retirarlo? Generalmente, si ya tienes la falla ventricular izquierda y el bebé ya está hipotenso, es apagárselo así. Puede haber un rebote, sabemos que puede haber un rebote, no sé. No se debería bajar tan rápido porque puede haber un rebote, porque haz de cuenta que el óxido nítrico es muy similar a los esteroides en el sentido de que cuando tú estás mandando óxido nítrico al cuerpo y el cuerpo produce óxido nítrico él solo, entonces como él está mandando, bueno, como tú le estás mandando, entonces el cuerpo dice, no, pues creo que no debo mandar óxido nítrico porque acuérdate la retroalimentación, ¿no? Retroalimentación negativa en retroalimentación positiva que dice el Guyton. Entonces, si estás mandando mucho óxido nítrico, le manda mucho impulso de óxido nítrico al cuerpo y el cuerpo dice, voy a dejar de bajar, cerrar el óxido nítrico porque tengo mucho óxido nítrico. Si tú lo quitas de jalón, obviamente puede el rebote, ¿cuál es? Que de aquí a que vuelve a producir su óxido nítrico va a tardar unas horas. Pero como está muy hipotenso y en este momento no necesitas que se vasodilate más, pues lo tienes que apagar así como es y posteriormente subir la presión arterial y después lo puedes volver a prender. Lo bueno del gas es que se depura rápido y también es nada más un botón, ¿no? O sea, tampoco es una situación que tengas que decir, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿No? Lo apagas, lo prendes, no hay problema. Tenemos una pregunta de la doctora Margarita de Argentina. ¿Sí? Pregunta, ¿hasta cuántas veces se puede usar surfactante? Sí, generalmente nosotros utilizamos aquí en México dos tipos de surfactante, que es el Survanta y el Cursur. El Cursur, pues realmente son 2 dosis que usamos, ¿no? Cada 2 horas, y el Survanta, pues pueden ser hasta 4 dosis. Generalmente nosotros usamos máximo 3 dosis como repito, del Cursur y 4 dosis del Survanta. ¿Por qué no usamos más? No usamos más porque realmente si con eso ya no abriste al pulmón, probablemente si continúas, probablemente no lo vas a poder abrir. Entonces, generalmente ya no usamos más dosis. Ahora, no sé si la doctora Margarita pregunta, pero ahí hay el artículo que yo les puse y hay un punto importante que dice
que ese artículo es cuando haz de cuenta que tú puedes, ojo con eso que les voy a decir, pero eso es un estudio, no lo tomen tan así, ¿cómo se dice? Tan receta, decir, el doctor Iván lo dijo, vamos a usarlo. No, no, no. Hay un estudio, hay apenas, y hay que seguirlo valorando y todo, pero en ese artículo que yo puse, están hablando de que tal vez, si el paciente no es que ya nació, sino el paciente ya tuvo un problema, ahorita está muy cerrado, tal vez si tú piensas que tiene hipertensión pulmonar y piensas que lo puedes abrir y ya tienes tu alta frecuencia y tu óxido nítrico en ese paciente, aunque ya le hayas puesto surfactante antes, o que ya no acabe de nacer, o sea, ya tiene a lo mejor 48 horas, 72 horas o alguna, entonces ahí sí le pones un shot, por ejemplo, de surfactante, esperas a que abre, matas alta frecuencia, metes alta frecuencia, esperas 1 hora, 2 horas y luego óxido nítrico. Es como el combo de 3 cosas, ¿no? Es como que le vas a meter todo. Pero les digo, con calma, hay un artículo, todavía falta más investigación sobre eso. La doctora Ana Laura pregunta, ¿qué alternativas tendremos para sedación en pacientes con hipertensión pulmonar persistente en ventilación de alta frecuencia e hipotensos? Sí, generalmente la sedación que usamos nosotros es fentanil, ¿verdad? Pero el fentanil hipotensa. Entonces, si tienes muy hipotenso al paciente, pues le quitamos el fentanil y podemos usar el Precedex, que es la desmetomedina, que esa nos baja la frecuencia cardíaca un poco, también hay que tener cuidado porque puede bajar la frecuencia cardíaca, pero también nos puede bajar un poquito las poscargas. Entonces, a lo mejor libera un poquito. Si no puedes usar desmetomedina porque puede bajar el gasto cardíaco, ni fentanil, bueno, podemos usar morfina. La morfina no tiene ningún problema ni en la presión arterial ni en la frecuencia cardíaca. O sea, no le está ocasionando un problema. Y morfina es una buena elección. Midazolam ya casi no lo usamos en neonatos. Y si no tienes otra cosa, digo, pues puedes usar midazolam, pero también te va a hipotensar. Ese es mucho problema con el midazolam y el fentanil. ¿Sí? La otra pregunta es, ¿qué opina del uso de surfactante en lavados? Ya no usamos lavados ni en meconio ni en ningún paciente porque el estar haciendo lavados de surfactante lo que ocasionaba es que mientras está haciendo el lavado produce mucha hipoxia y entre más hipoxia perpetúa más bien el ciclo vicioso de una hipertensión pulmonar. Lo que yo les sugiero es mejor le pones el surfactante, esperas un rato, aspiras sin hacer lavado, esperas a lo mejor 2 horas y vuelves a poner surfactante en meconio, por ejemplo, ¿no? Pero nada más en ese caso, pero no hacemos lavados con surfactante, porque ya lo vimos que no funciona. Mejor lo usamos como shot, como normalmente nada más. En meconio hay que aspirarlo antes, porque metes el surfactante y con el meconio se inactiva, entonces le pones y cuando vuelvas a poner, le das una aspirada, nada más entra por salida y vuelves. Yo sé que es contradictorio, van a decir, es que si le pones surfactante, sí, pues, pero vas a aspirar porque le vas a volver a poner, pero solo en ese caso de meconio, para no usar el lavado. ¿De acuerdo? La doctora Mariluz Ayala pregunta en un paciente con hipertensión pulmonar y ductus arterioso, ¿consideraría hacer el ductus junto con el vasodilatador o cuándo? No. Es muy diferente el conducto arterioso de un prematuro, de un bebé de 800 gramos, de un bebé de 700 gramos, de un bebé de 1 kilito, que ya que está estable, pero tiene falla cardíaca porque tienes un conducto arterioso, pero sin hipertensión pulmonar. Pero si ustedes ven, la hipertensión pulmonar da más en los pacientes pretérmino y pacientes de término. Y si ahí el conducto arterioso está abierto, es el que te está sirviendo. De hecho, no le das caso al conducto arterioso en ese momento, no lo cierres, déjalo. Cuando mejores la hipertensión pulmonar, solo va a cerrar. Y ya si no cierra, digo, es muy raros casos en los pacientes grandes de término y pretérmino, generalmente cierran después de que mejoras la hipertensión pulmonar. Y si no mejoras, bueno, hay otros procedimientos para hacerlo, pero no en ese momento agudo, no lo cierres. Te va a poner mal el paciente. El doctor Juan Carlos Holguín pregunta, buenas noches, recién nacidos con displasia broncopulmonar severa y ductus arterioso, permeable, hipertensión pulmonar, ¿cómo debemos abordar la parte hemodinámica y ventilatoria? Sí, en un paciente, hay dos bueno, ya ven que hablé de hipertensión pulmonar idiopática, hipertensión pulmonar secundaria, que todos son los problemas pulmonares, pero hay una tercera, que yo diría, hay una tercera clasificación, también por ahí en algunos artículos van a
clasificar esto porque hay una hipertensión pulmonar en displasia broncopulmonar, que este es totalmente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ya no es un periodo agudo. Es un paciente que fue prematuro, un paciente que fue pretérmino, tardío, un paciente que hizo displasia broncopulmonar, que ya tiene 15 días, que tiene 18, que tiene un mes, a lo mejor todavía está intubado, y este paciente ya tiene hipertensión pulmonar, pero es muy diferente su abordaje, porque en esta hipertensión pulmonar sí tienen cierta falla cardíaca, pero no es una falla cardíaca aguda, todo esto se vuelve crónico. En el displasia broncopulmonar tienen displasia broncopulmonar, hipertensión pulmonar y como falla cardíaca crónica, las tres son crónicas. Y aquí, ¿cómo lo debes manejar? Con diurético para bajar la poscarga, un poquito de diurético, y en un dado caso, si ven que tienen falla cardíaca, puedes usar dobutamina, que puedes usar, y puedes usar sildenafil, porque ya en este caso es poner un vasodilatador para que poco a poco vaya mejorando la hipertensión pulmonar, en displasia broncopulmonar. El doctor Serna pregunta, en centros donde no están disponibles la ventilación de alta frecuencia y óxido nítrico, ¿qué recomendaciones se podrían brindar? Claro, si no tenemos ventilación de alta frecuencia y óxido nítrico, podemos utilizar los medicamentos, ¿no? ¿Cuáles medicamentos podemos usar? Primero, ventilarlo como ustedes sean posible, con el ventilador que tengamos a la mano, obviamente. Nada más no subir mucho la presión arterial media, aunque sea un convencional. O sea, si es un convencional y tú estás subiendo la presión pico, vas a subir la presión media de la vía aérea indirectamente. Cada que subes la presión pico o el PEP, vas a subir presión media y eso va a aplastar al corazón y va a producir. Puedes ir subiendo, sí sube, porque no tienes otra cosa, no tienes alta frecuencia. Subir hasta un máximo que no te esté dando repercusión hemodinámica, como decíamos, que no se te hipotense, que no se bradicardice, que no se taquicardice. Y si llegas al tope, puedes subir los ciclados. Sé que esto no se debe hacer porque hay más riesgo, pero si no tienes otra alternativa, puedes subir el ciclado para que subas la ventilación por medio del ciclado y no subas presión pico. Y después utilizar los medicamentos, como sabemos, con mirrinona, como podemos sildenafil, si es que no está hipotenso, como había dicho, y eso nos puede ayudar y oxigenarlo, ¿no? Entre mejor lo oxigenes con lo que tú necesites, es lo que puede sacar a un paciente con hipertensión pulmonar y quitar la causa lo más pronto que podamos, ¿no? El doctor Brona Grellas desde Panamá, en caso de pacientes con síndrome de aspiración de meconio e hipertensión pulmonar, ¿hay criterios para colocar surfactante o se le puede colocar a todos los pacientes que tienen síndrome de aspiración e hipertensión? Realmente el criterio de utilizar surfactante en meconio, realmente no hay un criterio como lo tenemos en SDR, ¿no? Que decimos, si tienes PO2 menor de 50 con una FiO2 mayor del 100 o con una FiO2 mayor, pero una FiO2 mayor de 60, si no tienes una PO2 mayor de 60, o si el niño tiene prematuro, si no tiene esquema de esteroides, bla, bla, todas las indicaciones que hay para CR. En el paciente que tiene con aspirada meconio, nos vamos simplemente con el índice de oxigenación y mantener, si lo tienes al 100% y no puedes mantener una PO2 arriba de 50 o 60, que sea arterial, entonces ahí está indicado usar como decimos, es surfactante. De hecho, un artículo ahí, no me acuerdo quién es el autor en este momento, porque es un artículo no tan nuevo, pero me gustaba porque dividía al síndrome de aspiración de meconio entre leve, moderado y severo. Y entonces, ahí dice que hay que aplicar surfactante al que esté en moderado o en severo. Yo les puedo decir que hay que aplicar surfactante en síndrome de aspiración de meconio aquel que tengas con ventilación mecánica y que no puedas mantener una PO2 arriba de 60 con FiO2 mayor de 60. O sea, tienes que subir más de FiO2 de 60 o 70 para mantener una PO2 mayor de 60. En ese niño hay que ponerle, y ya tiene hipertensión pulmonar, hay que poner surfactante. Gracias. La pregunta, ¿cuánto es el máximo de presión media en ventilación de alta frecuencia que se puede utilizar en un paciente con hipertensión pulmonar? No hay un límite, bueno, hay un límite de ventilación de alta frecuencia normal, pero una ventilación de alta frecuencia en un paciente de hipertensión pulmonar, tu límite de presión media de la vía aérea, o sea, es que no te cause datos de bajo gasto. Volvemos a repetir, que no te esté causando hipotensión, que no te esté causando bradicardia o taquicardia y que no te esté elevando el lactato mayor de 3. Si tú esos datos no los tienes, todavía puedes subir la presión media.
Pero si subes la presión media y no mejoras la hemodinamia, nunca te va a mejorar. De hecho, me acuerdo muy bien de que teníamos un paciente con hipertensión pulmonar y teníamos presión media, tenía ya una FIO2 de 50% de FIO2, tenía una PAU de 14, tenía una PAU de 14, FIO2 al 50%, y unos hertz pues estaban en 10 y ¿cómo se llama? Y la amplitud teníamos 30, ¿no? O sea, realmente estaba más o menos, ¿no? Y estaba saturando 95, a veces llegaba a 98%. Pero lo teníamos con vasopresores, teníamos en este paciente teníamos adrenalina y teníamos levosimendan, creo que teníamos levosimendan y adrenalina y dopamina, teníamos 3 vasopresores, porque se había chocado, ¿no? Y está hipotenso. Pero estaba bien, estaba saturando 95, 98. Yo por ahí estaba haciendo mis cosas y de repente veo como de 98 que estaba saturando, sin hacerle nada, sin tocar al bebé, el bebé ni se movía, estaba sedado, sin tocarlo, sin mover nada, de 98 empieza a bajar, 94, 90, 90, 88, 87. Y va el médico y le sube la FIO2 10 y le sube PAU a 16. Y me asomo y le digo, oye, espérate, ¿por qué le subiste? Doctor, es que empezó a saturar. Sí, pues, pero checaste la presión arterial sistémica, estábamos en 45 de presión arterial media de un bebé, 45, y me bajó en unos 15, 20 minutos, me bajó hasta 35. Le dije, mira, súbele a la mina, empezó a mejorar la presión arterial media sistémica, la sistémica, empezó a subir a 45 y empieza a saturar bien el paciente y le dijo, vuelve a regresar a lo mismo que tenías en la bafo y el bebé otra vez 98. Ahí era un problema hemodinámico, no ventilatorio. Entonces, ojo con eso, ¿no? La doctora Osmara pregunta si hay una relación en el uso de sildenafil oral versus IV. ¿Alguna recomendación, perdón? Pues no sé dónde es la doctora Kenia, porque pues nosotros nada más tenemos sildenafil oral. Si tuviéramos sildenafil IV, pues obviamente, como todo, ¿no? El usar medicamentos intravenosos, pues obviamente te quitas todo lo vía oral, porque pues el vía oral, el problema que tenemos es que a veces los bebés no están comiendo, a veces los bebés pues tienen otros problemas gástricos, o si tuvo sepsis o algo y no hay muy buena absorción en el intestino y estamos usando oral, pues la verdad luego no sabemos si realmente se está absorbiendo lo que si tuviéramos intravenoso, pues intravenoso, la verdad es mucho mejor el intravenoso. Sí, nosotros en México no tenemos intravenoso. No sé si la doctora Kenia es de algún país donde tengan intravenoso. Nosotros no tenemos intravenoso. No sé si alguna otra pregunta. Otras agradecimientos, gracias a la excelente charla. Actualmente no veo más preguntas. Parece que son todas, ¿no? Sí, bueno, le damos muchas gracias, doctor Martínez. Excelente ponencia, desde la fisiología hasta tratamiento actualizado. Creo que aclara muchas dudas, sobre todo en los manejos y cómo cómo es el abordaje en un paciente en la parte hemodinámica también, que es cuando el paciente ya está en falla cardíaca, ya sea derecha o izquierda. Pienso que fue excelente el día de hoy para todos y hubo un gran número de participantes, alrededor de casi 100 participantes en la página. También le damos agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Residentes por la invitación, a nosotros acá de Panamá y al resto de los residentes de Latinoamérica. Doctor Serna, ¿tiene algún anuncio? Mañana, un anuncio, mañana tenemos la sesión académica sobre rehabilitación en el paciente con riesgo neurológico. También a las 19 horas, hora centro de México, para que nos puedan acompañar. Y gracias, doctor Iván
Barrera por aceptar nuevamente la propuesta. Fue una idea que surgió justamente de la sesión pasada sobre minas, y pues próximamente ahí lo vamos a tener nuevamente. Ahí vamos a organizar la siguiente sesión. Gracias siempre por apoyarnos, y a todos los asistentes, a los panelistas, a Daniel y a Manuel por haber aceptado también la invitación. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahí les dejé mi correo con todo gusto, de verdad. Si son residentes y están en todo este momento de absorber todo el conocimiento, siempre nada más les agradezco al doctor Marlon, le agradezco al doctor Daniel, a la sociedad de residentes, y pues no pierdan esas ganas de seguir estudiando. Para todos los residentes, échenle muchas ganas, y recuerden que pues el paciente es el mejor libro, ¿no? O sea, vean algo, vean al paciente, tóquenlo, siéntanlo, huélanlo, hagan todo lo posible por aprender de los pacientes. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, y cerramos sesión.